buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a abrir otra puertita, que es la del sufismo y en especial la del maestro de maestros, que es Ibn Arabi. Yo a Ibn Arabi lo conocí, obviamente no en persona porque nací hace mucho, pero en sus textos a través de una amiga argelina, y cuando estaba trabajando en la universidad de Alicante hace ya bastantes años como asociado de política, idea política, teoría política del Mediterráneo y de las religiones. De él he leído Los nombres secretos de Dios, que me parece un libro fascinante. Y hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver mucho con el sufismo, titulado El Tratado de la Unidad, que es una obra fantástica. Ibn Arabi nació en Al-Ándalus, lo que ahora se llama España, en 1165 en Murcia, y continuó su viaje, porque me gusta así, continuar su viaje en 1241 en Damasco. La tradición sufí lo reconoce como el maestro de maestros o el mayor maestro. Fue un monista integral y un teórico de la unicidad del ser. Mantuvo que el mundo se ofrece al hombre como la celebración perpetua de la presencia divina. El texto es verdaderamente fascinante y lo quiero compartir con vosotros en este viaje que estamos haciendo juntos en la búsqueda del ser. Solo existe la unidad. Unicidad y singularidad, sin anterior y sin siguiente. Intenta describir la eternidad y la soledad absolutas de la unidad. Esta debe ser estudiada, comprendida y vivida, porque el estado de unidad representa la culminación del proceso espiritual del sufí. Tal culminación se alcanza por la extinción de la idea de sí mismo, es decir, cuando se ha llegado al conocimiento o gnosis de que el sí mismo es Él, lo que equivale a morar en Dios. Fijaros qué maravilla de algo escrito hace muchísimos siglos, sobre el 1200, donde encontramos el reflejo del reino de Dios habita en ti, y también algo parecido a lo de los gnósticos, cuando habla de gnosis. Cuando aparece mi amado, ¿con qué ojo he de mirarle? Con el suyo, no con el mío, porque nadie le ve sino él mismo. Con relación a él no hay antes ni después, ni alto ni bajo, ni cerca ni lejos, ni cómo ni qué, ni dónde, ni estado, ni sucesión de instantes, ni espacio, ni ser. Él es tal como es, Él es el único, sin necesidad de la unidad. Él es lo singular, sin necesidad de la singularidad. El instante es aquí expresado a la manera más pura. Esto es, no como tiempo, sino como límite del tiempo, siendo a el instante, lo que el punto es cuando la línea. Él no está compuesto de nombre ni denominado, porque Él es el nombre y el denominado. No hay hombre salvo Él. No hay nombre salvo Él. No hay denominado salvo Él. Por ello se dice que Él es el nombre y el denominado. En la unidad, la realidad última, el sujeto y el objeto son una misma cosa. Esta particularidad se revela a la mente cuando, una vez alcanzado el conocimiento de sí mismo, se ve que el sí mismo y él
no son dos cosas diferentes. De nuevo, el reino de Dios habita en mí. Desde ese mismo momento, el ternario psíquico tradicional, conocedor, conocimiento y conocido, se funde en la unidad. Esto es Krishnamurti. En aquella gloria no hay yo, ni nosotros, ni tú. Yo, nosotros, tú y él, todo es una y la misma cosa. Él es el primero sin anterioridad. Él es el último sin posterioridad. Aquí podéis quitar el él, podéis añadirle el ella, el ello, lo que os dé la gana. Podéis ponerlo todo junto porque aquí no hay un género. Él es el evidente sin exterioridad. Es oculto sin interioridad porque no hay anterior. No hay anterior ni posterior, no hay exterior ni interior, sino él. Su espacialidad es incondicionada y abstracta. Es necesario comprender este misterio para no caer en el error de los que creen en las encarnaciones de la divinidad. Él no está en ninguna cosa y ninguna cosa está en él. Es preciso conocerle, pero no por la ciencia, la inteligencia, la imaginación, la sagacidad, los sentidos, la visión exterior. La comprensión o el razonamiento. Nadie salvo él puede verle, nadie salvo él mismo puede asirle, nadie salvo él mismo puede conocerle, nadie distinto de él puede ocultarle. Él se ve y se conoce a sí mismo. Su velo impenetrable es su propia unicidad, él mismo es su propio velo. Su velo es su propia existencia. Su unicidad le vela de forma inexplicable. No es posible comprender la unidad desde la dualidad, ya que en cualquier movimiento que haga la mente para comprender es ya dualidad. Perdón. Por eso se puede decir que su unicidad es su propio velo. Aquí tenemos todo un compendio de lo que es la filosofía actual y de antes de la dualidad. Maestros de la dualidad, que hay tantos y tantos en el hinduismo Vedanta, en el yoga, en el tantra, cientos de autores que hablan de esto. No es posible comprender la unidad desde la dualidad. Nadie le ha visto, le ve o podrá verle jamás. Ningún profeta enviado ni ningún santo perfecto o ángel se le aproxima. Su profeta es él, su mensajero es él, su mensaje es él, su palabra es él. Él ha mandado su ipseidad con él mismo, de él mismo y hacia él mismo, sin ningún intermediario o causalidad exterior a él mismo, ninguna diferencia de tiempo, espacio o naturaleza hay entre él que envía el mensaje y el destinatario del mensaje. Su existencia está únicamente en los textos de la profecía. Sin embargo, solo él existe y no puede dejar de existir, puesto que jamás vino a la existencia. Por eso ha dicho el profeta, quien se conoce a sí mismo, conoce a su Señor. También ha dicho, yo conozco a mi Señor por mi Señor. El profeta ha querido hacerte comprender que tú no eres tú, sino Él. Él y no tú. Que Él no cabe en ti y tú no cabes en Él. Que Él no sale de ti y tú no sales de Él. De nuevo, esencia del dualismo. Lo que quiere decir es que tú no eres o posees tal o cual cualidad, que no existes y que no existirás jamás, ni por ti mismo ni por Él, en Él o con Él. Tú no puedes cesar de ser, porque no eres. Tú eres Él y Él es tú, sin ninguna dependencia o casualidad. Si alcanzas a reconocer en tu existencia esta cualidad de la nada, entonces conoces a Dios.
en otro caso no. La vía del conocimiento presupone la renunciación, pero renunciación significa, en sus más puros términos, reconocimiento de lo que no es. De ahí que la renuncia no supone mérito, sino conocimiento, porque, en definitiva, el sabio renuncia a lo que no es, mas la búsqueda de lo que no es árida y prolongada. Hay que despojarse día a día, minuto a minuto, de los atributos que han sido descubiertos como tales, hasta llegar al sí mismo puro y desnudo, esto es, hasta llegar a reconocer en la existencia propia la cualidad de la nada. Hay que revestirse de esa nada, sustentarse en ella, morar y profundizarse en ella, gozar en ella y ser ella. Allí está el conocimiento. La mayor parte de los iniciados dicen que la gnosis o conocimiento de Dios viene a continuación de la extinción, de la existencia y de la extinción de esta extinción. Pero esta opinión es falsa, pues parte de un error manifiesto. La gnosis no exige la extinción de la existencia y la extinción de esa extinción. Sencillamente porque las cosas no tienen ninguna existencia y lo que no existe no puede dejar de existir. Decir que una cosa ha dejado de existir, que no existe ya, equivale a afirmar que ha existido, pero si conoces el ti mismo, es decir, si puedes concebir que no existes y que por tanto no puedes extinguirte jamás, entonces conoces a Dios. En otro caso, no. La extinción o apagamiento interior es uno de los principios básicos del sufismo, que afirma que sólo mediante la extinción de la existencia se puede alcanzar la gnosis o conocimiento supremo. De ahí que el sufi dedique sus mayores esfuerzos a obtener el fana. Pero lo que Ibn Arabi dice aquí es que nadie es una existencia, por lo que la extinción no es posible, ya que no puede extinguirse lo que no existe. La diferencia polémica viene de que los hechos se exponen desde un punto de vista diferente. Quien mira desde el dualismo ve como imprescindible la extinción de su existencia, pues es esta, su existencia propia, la que la separa de la unidad. Pero Ibn Arabi ve las cosas desde la unidad misma y sabe que en ningún caso hay existencia, sino solamente idea de la existencia. Este es un principio del mentalismo. Y si no hay existencia, resulta ocioso hablar de la extinción de la existencia. Por otra parte, la creencia de que hay que operar la extinción constituye el mayor obstáculo para alcanzar la gnosis, pues el propósito de la extinción es en sí mismo dualidad. Por el contrario, si alguien puede concebir que no existe lo que resulta idéntico al conocimiento de sí mismo, cuando eso ocurre, ahí está la gnosis, la unidad. Esto viene a ser lo que proclama Rumi, el gran sufí persa. He buscado, alma mía, del uno al otro confín, y nada hallé en ti que no fuera el amado. Atribuir la gnosis a la extinción, fana, y a la extinción de la extinción, fana el fana, y es un credo idólatra. Si atribuyes la gnosis a fana y a fana el fani, pretendes que algo distinto de Dios pueda gozar de existencia. Esto es negarle, y entonces eres formalmente un ignorante. El profeta ha dicho: quien se conoce a sí mismo, conoce a su Señor. Si se afirma la existencia de algo distinto, no se debe hablar de su extinción, porque no se puede hablar de extinción de aquello que hay que afirmar. Es interesante entender bien el sentido de la frase la extinción de la extinción, fana el fanai, de tanta importancia para el espíritu sufí. La extinción, fana, de la existencia se consigue, según el sufismo, por la superación de 3 diferentes y bien determinadas etapas. Durante la primera de estas, el viajero, también conocido como salik, que avanza por su espiritual sendero,
tarikat. Ha de practicar el arrepentimiento, tawat, término musulmán equivalente a conversión. Pero no a la conversión esta que nos cuentan estos chantas, a la conversión del entendimiento con Dios, con la unicidad. Se describe el tawat como un despertar del alma, lo que hacemos aquí todo el tiempo. O como el presentimiento de la existencia de una realidad superior, despertar las herramientas que tenemos dentro de nosotros. Presentimiento que según el sufismo más debe su aparición a un acto de la gracia divina que a la acción de la voluntad propia. Krishnamurti explicando que no tiene sentido la fuerza de la voluntad. La mente, en virtud de su movimiento de conversión, se vuelve hacia adentro y comienza a escrutar en su propio interior. Al principio, la conversión tiene el carácter de mera purificación moral, mas poco a poco obtiene como fruto una objetivización de todos los movimientos o estados de la mente, el aquí y el ahora. Así se abren las puertas de la segunda etapa, conocida como Makamat. Los movimientos de la mente, pensamientos, pasiones, deseos, sentimientos, al quedar objetivados, es decir, al aparecer como hechos objetivos, no atribuibles a ti mismo, al sí mismo, ni identificables con el alma, dejan al descubierto su condición de meros atributos temporales. Nuestra mente poniendo adjetivos, etiquetando. Entonces, al quedar objetivados, al quedar el sí mismo desnudos de atributos, el pensamiento que a partir de entonces empieza a comportarse puro, manso y en plenitud de inocencia, da paso a la contemplación de la nada. Esto es el Baka, el morar en Dios. Más adelante, aquella nada resulta ser un motivo de amor, un río fluente y renovado de felicidad, cuya creadora contemplación, convertida en una lluvia de sabiduría, proporciona los medios para culminar la extinción. Sobreviene entonces la tercera etapa llamada para los sufíes la extinción de la extinción. Fana el fanaí. La mente se ha percatado de la no existencia de sí mismo. Es de percatarse que al principio no es más o menos artificial, se hace cada vez más real y profundo, hasta que al fin, falto de objetivo por la evidencia de su inutilidad, el movimiento hacia la extinción cesa. Una vez consumada, ahí está la unidad. Pero la unidad sabe entonces que todo este penoso esfuerzo fue totalmente innecesario, pues jamás hubo en verdad otra cosa que la unidad. Un célebre poeta derviche persa del siglo XI describió el último acto del sendero con estas palabras: como vela en la llama, en su fuego me derretí y al resplandor oscilante solo a Dios vi. Con mis ojos propios a mí mismo me vi, pero al mirar con los ojos de Dios solo a Dios vi. Desvanecido en la nada me derretí. Yo era la vida, el universo, solo a Dios vi. Esa sensación de unidad, no sensación, esta presencia de la unidad es lo que se descubre, o lo que descubrimos a través de la meditación. Esto también se descubre a través de la psiconáutica y los viajes psicodélicos, sobre todo bien dirigido, como es el de los hongos psilocíbeos, la psilocibina. También se puede llegar a través de la respiración. Hay que entender que hay herramientas, sí, aunque suene utilitarista, me da lo mismo, que facilitan las cosas. Obviamente tú puedes hacer un viaje de psilocibina y volver tonto en el sentido de que te has creído que has tocado algo, si es que eso está en nosotros, con lo cual esto no es que tengas garantía de nada o que hagas un ejercicio holotrópico de respiración o a través de la misma música o a través de la meditación. No, aquí siempre hay algo más. Pero sí que es cierto que hay muchas cosas, herramientas de las que disponemos, casi todas gratis, en realidad gratis,
y voy a decir algo que tiene que ver con el tiempo, que pueden acelerar mucho la comprensión. Timothy Leary, el autor de La experiencia psicodélica, escribe en su libro algo así como: es increíble como un viaje de psilocibina, de hongos psilocíbeos, me puede haber dado tanto en tan poco tiempo, después de llevar años leyendo, practicando cosas de todo tipo. Me los podía haber ahorrado. Tu existencia es nada y nada. No es añadido a alguna cosa, temporal o no. El profeta ha dicho: tú no existes ahora y tampoco existías antes de la creación del mundo. La palabra ahora significa, como presente absoluto, la eternidad sin comienzo y sin fin. Pero Dios es la experiencia de la eternidad sin comienzo y de la eternidad sin fin, tanto como de la preexistencia. Estos tres aspectos de la eternidad son Él. Dios es la existencia de estos tres aspectos de la eternidad sin que Él deje por eso de ser absoluto. Si Él no fuera así, su soledad no existiría, Él no carecería de compañero, pero es de necesidad racional, dogmática y teológica que Él no tenga pareja posible. No tiene pareja porque es todo, y tampoco es Él. Su pareja sería aquel que existiera por sí mismo y no por la existencia de Dios, y sería, por consecuencia, un segundo Señor Dios, lo que es imposible. Dios no tiene pareja, ni en semejanza, ni en equivalencia. Nada distinto de Él tiene existencia. Si se pregunta por qué medio se llega a conocer el sí mismo, es decir, el propium, el alma, y a conocer a Dios, la respuesta es: la vía hacia estos dos conocimientos está indicada con estas palabras: Dios es la nada, y la nada con Él. Él es ahora tal como era. Si alguno dice: yo veo mi alma, mi propium, mí mismo, distinta de Dios, y no veo que Dios sea mi alma, la respuesta es: el profeta expresa con el término alma el propium o ti mismo, y no el elemento psíquico de tu existencia particular, que se llama a veces alma imperiosa, o aquella que tiende irresistiblemente al mal, o el alma que reprocha, o el alma aquietada. El profeta ha dicho también: hazme ver, oh Dios, las cosas tal como son, designando por las cosas todo lo que no es Dios. Con esto, el profeta ha querido decir: hazme conocer lo que no eres tú, a fin de que sepa yo, a fin de que conozca yo la verdad sobre las cosas, si ellas son tú o distintas de ti. Carecen ellas de comienzo y de fin, o bien han sido creadas y han de desaparecer. Entonces Dios le permitió ver que todo lo que no es Él, incluyendo el sí mismo del hombre, el ser humano, no tiene ninguna existencia, y vio las cosas tal como son. Quiero decir que vio que las cosas son la cuididad de Dios, fuera del tiempo, del espacio y de todo atributo. El término las cosas puede aplicarse al alma, o no importa a qué otra cosa. La existencia del alma y de las cosas se identifican ambas en la idea general de cosa, por lo que quieren conocer, por los que quien conocen su alma en su sí mismo, conocen a Dios. Aquello que tú crees ser distinto de Dios no es sino Dios, pero tú no lo sabes. Tú le ves y no sabes lo que ves. Desde el momento en que este misterio haya sido desvelado a tus ojos, que no eres distinto de Dios, sabrás cuál es el fin de ti mismo, que no tiene necesidad de anonadarte, que jamás ha dejado de ser y que no dejarás jamás de existir, jamás, como ya lo hemos explicado. Todos los atributos de Dios son tus atributos. Ya me contaréis
Si un texto del 1200, aquí lo triste es que las religiones y de la que procede él, igual que otras, no entiendan nada y anden por ahí dando mamporros sin parar, condenando a las personas a un gran infierno. Es gracioso cuando entramos en las comparativas, o como llamémonos ciudadanos, decimos yo me conseguí salir de las religiones. Interesante. Lo que no sabíamos es que en ese auto inteligente, sano, de salirse de lo doctrinario, íbamos a caer en las doctrinas de los no religiosos, que al final oscurecen el mapa como los otros. Cada uno a su manera. Unos con el uso del progreso, otros con el uso de la religión o con el apoderamiento. o con el apoderamiento del significado de lo que es Dios y de lo que es el uno mismo. Siempre con la necesidad de tener que utilizar un intermediario, llamarlo como queráis, que se extiende en lo espiritual y en lo material, que cobra, manipula y condiciona. El distribuidor, el mediador, el conseguidor en el mundo material, el gurú, el motivador, el coach en el mundo espiritual o psicológico y psicológico, como queráis. Y claro que hay gente que abre puertas, pero hasta que no entendamos que el libre o el albedrío es propio y que solamente tú, como dice el sufí Ibn al-Arabi, y que tú contienes las mismas características de Dios o que Dios. Hasta que no entendamos eso, seremos dependientes y apegados a cualquier cosita que nos cuenten. Todos los atributos de Dios son tus atributos. Verás que tu exterior es el suyo, que tu interior es el suyo, que tu comienzo es el suyo y que tu fin es el suyo. Y eso incontestablemente, sin duda alguna. Verás que tus cualidades son las suyas y que tu naturaleza infinita es la suya. Y eso sin que te conviertas en Él o que Él se convierta en ti, sin transformación, sin disminución o aumentación alguna. Todo muerto salva su faz, en el exterior y en el interior. Esto quiere decir que no existe nada distinto de él, que algo distinto de él no tiene existencia. Por eso, lo que parece distinto de él será necesariamente perdido, pues lo que suceda es su faz. Dicho de otra manera, nada hay permanente salvo su faz. A veces uno tiene la sensación de que los ciclos cognitivos de gnosis, alguien nos guía a través de diferentes culturas para regalarnos personas, maestros, llamarlo como queráis, que nos hablan todo de alguna manera, nos hablan todo de lo mismo desde diferentes lugares. Y están, gracias a Dios o a lo que queráis, instalados, inseminados como simiente en diferentes culturas. Y es fascinante cuando uno lee a Ibn al-Arabi cómo puedes traer cosas que esta vida de hoy, muchas veces carente de lo sagrado, del descubrimiento del ser, porque se ha apoderado la farmacología, la psicología y tantas otras cosas, repite mensajes
constantemente. Cada mensaje con su ropaje. Cada mensaje envuelto en una cultura, pero a fin de cuentas el mismo mensaje. Morir antes de morir. Lo que es así calificado posee innumerables atributos. Lo que muere en el sentido propio de la palabra se separa de todos los atributos, sean estos loables o reprensibles. De igual manera, lo que muere en el sentido figurado se separa de todos sus atributos, sean estos loables o reprensibles. Estamos hablando del apego. Morimos muchas veces en la vida al descubrir cosas, al revisar cosas, entender, comprender, trascender. Todo el tiempo. El gran acto es el acto de lo que llamamos muerte, porque es el gran apego, porque sí estamos apegados al cuerpo. Por eso es necesario lo importante, ir descubriendo el significado de la muerte, el significado de la vida, más allá de la materia, sobre todo más allá de la materia, porque estamos instalados todo el día en la materia, en la guerrilla mental. También el profeta ha dicho, Dios dice, mi adorador no cesa de aproximarse a mí por sus obras abundantes hasta que yo le amo. Y cuando yo le amo, soy su oído, su vista, su lengua, su mano. El profeta quiere decir, el que aniquila su alma, su propio, es decir, el que se conoce, ve que toda su existencia es su existencia. Y claro, aquí hay gente que entiende el aniquilo de otra manera. Bastante, les falta un hervor. Todos hemos aniquilado nuestro yo es, o nuestras peculiaridades de yoe, porque no son yoes, es uno todo el tiempo, con características. Todos hemos hecho esto, todos hacemos eso y todos iremos haciendo esto. Cuando hayas conocido lo que es verdaderamente tu propium, tu alma, te habrás desembarazado de tu dualismo y sabrás que no eres distinto de Dios. Mientras tengas una existencia independiente, una existencia distinta de Dios, no conseguirás apagar. Esto es, conocer tu propio propium, alma. Serás un Señor, Dios, distinto de Él. El interés del conocimiento del propium consiste en que obtienes la certidumbre absoluta de que tu existencia no es una realidad ni una nadidad, sino que tú no eres, no has sido y no serás jamás. Comprenderás claramente el sentido de la fórmula. No hay Dios si este no es el Dios. Es decir, no hay un Dios distinto de Él. Cuando puedes ver tu propium, así cualificado, sin combinar la existencia suprema con un adversario, compañero, equivalente o asociado cualquiera, entonces le conoces tal como es. Es decir, le conoces realmente. Por eso el profeta ha dicho, quien se conoce a sí mismo, conoce a su Señor. No ha dicho, quien extingue a su sí mismo, su propium, conoce a su Señor, porque Él sabe y vive que ninguna cosa es distinta de Él. Y por eso dice a continuación que el conocimiento de sí mismo es la gnosis, o sea, el conocimiento de Dios. Has de conocer lo que es tu propium, es decir, tu existencia. Has de conocer que en el fondo tú no eres tú, pero tú no lo sabes.
Has de saber que lo que tú llamas tu existencia no es en realidad ni tu existencia ni tu no existencia. Has de saber que tú no eres existente, ni eres la nada, que no eres distinto de ser existente, ni distinto de la nada. Tu existencia y tu nadidad constituyen su existencia absoluta, aquella que no puede ni debe discutirse si es o no es. Aquí podríamos decir que Ibarabi sería un gnóstico, podemos decir que sería un no dualista, tantas cosas. Si tenéis interés, yo os recomiendo que leáis el Tratado de la Unidad de Ibn Arabi, porque vais a sorprenderos de la cantidad de cosas de las que hablamos hoy en día. Que se utilizan incluso en la psicología, en la meditación. Yo siempre he tenido la teoría, que no es teoría ya sino esencia, de que todo el que te quiere libertad verdaderamente te ama. Todo el que te quiere libertad te enseña libertad, te abre las puertas de la libertad y eres tú, somos nosotros los que las cruzamos. Todo el tiempo. Solo así creo que sea posible. Solo así creo que es posible. Y esto ocurre en todas partes del mundo, en todas las culturas. El estado mental al que hemos llegado tiene tantos velos que nos han creado y que hemos permitido que se nos interpongan, que es muy difícil por inconsciencia empezar a quitarlos. Quitamos algunos, pero os aseguro que nos quedan miles. Queremos y tratamos de hacer combinaciones, de decir, vale, entiendo esto, pero tengo que vivir en la realidad esta de la vida, que no sabes lo que es la realidad, y seguimos con el apego a cosas totalmente innecesarias para no sentirnos apartados de la sociedad, porque estamos incapacitados para sentirnos seres esenciales. Por eso dependemos de tantas cosas. Estamos llenos de tanta basura mental, nos dan tanta basura mental. El mundo está montado como basura mental en todos los ámbitos, religioso, político, económico, social. Cualquier cosa menos la libertad, cualquier cosa menos el desarrollo de nuestras facultades mentales dormidas, cualquier cosa menos entender la unidad. Siempre en la discordia. Os dejo con este texto, el Tratado de la Unidad, breve, que a mí en particular me gusta muchísimo. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Hasta mañana.